Damos paso, asambleísta ponente. Tiene la palabra asambleísta Dora Aguirre. Gracias, señora presidenta. Quiero pedir que nos apoyen el personal técnico con la exposición. Para empezar, señora presidenta, señores y señores asambleístas, quiero hacer referencia a que la Defensoría del Pueblo le corresponde también constitucionalmente la iniciativa para presentar proyectos de ley. De allí, la presentación del proyecto de ley en la Asamblea Nacional y el inicio del tratamiento en la Comisión Especializada Permanente de Participación Ciudadana y Control Social desde el 17 de enero del 2014. Tenemos que decir que para trabajar este proyecto de ley se han recibido y revisado varias observaciones de los asambleístas, las entidades públicas, las organizaciones sociales, las personas de la sociedad civil mismos que se incluyen y se relatan en el informe. La Defensoría del Pueblo integra la función de transparencia y control social y es un órgano de derecho público con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera, cuya estructura será desconcentrada y tendrá delegados en cada provincia y en el exterior. La Constitución del 2008 ratifica el rol proteccionista de derechos humanos que ha caracterizado al Defensor del Pueblo desde su origen. Planteamos la necesidad de contar con una nueva ley de la Defensoría del Pueblo, puesto que la que actualmente existe data de 1997, anterior a la Constitución del 2008, que concede una serie de facultades que no están considerados en la actual ley y por lo tanto incluimos en el nuevo proyecto de ley. El objeto de este proyecto de ley es regular las atribuciones, la estructura y los procedimientos de la Defensoría del Pueblo con el fin de promover, proteger y tutelar los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, así como los inherentes a la naturaleza incorporados en la Constitución de Montecristi. La Constitución del 2008 concede las siguientes atribuciones a la Defensoría del Pueblo: proteger y tutelar los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de los ecuatorianos y las ecuatorianas que están fuera del país; patrocinar de oficio o a petición de parte las acciones de protección, habeas corpus, acceso a la información pública, habeas data, incumplimiento de acción ciudadana y los reclamos por mala calidad o indebida prestación de servicios públicos o privados; emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de los derechos y solicitar juzgamiento y sanción; investigar y resolver en el marco de sus atribuciones sobre acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos; ejercer y promover la vigilancia del debido proceso y prevenir e impedir de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano, degradante en todas sus formas. El proyecto, por lo tanto, pretende que las atribuciones referidas puedan ejercerse eficaz y eficientemente, lo que se concreta en los 7 títulos, los 72 artículos, una disposición reformatoria, 3 disposiciones transitorias y 2 disposiciones derogatorias. Este proyecto supera el ámbito tutelar de derechos atribuidos en la ley vigente, extendiendo su ejercicio al campo de promoción, incidencia en política pública y demás asuntos establecidos tanto en la Constitución de 2008 como en los Principios de París. Además, incorpora garantías de independencia y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo. A más de lo indicado, el proyecto dota de independencia y autonomía al Defensor del Pueblo, buscando garantizar el ejercicio de sus funciones, al menos lo siguiente: no interferencia de organismos estatales
contar con fondos suficientes para ejercerlas y gozar de fuero de Corte Nacional de Justicia con inmunidad civil y penal por las opiniones que emita y o las decisiones o actos que realice en el ejercicio de sus funciones. Por su parte, los defensores adjuntos y delegados provinciales tendrán fuero de Corte Provincial de Justicia y las delegadas y delegados en el exterior tendrán fuero de Corte Provincial de Pichincha. La Constitución de la República determina el rol de promoción y protección de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo. La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, vigente, en tan solo 28 artículos establece las competencias institucionales, las atribuciones del Defensor del Pueblo, los adjuntos, el trámite a seguir para las quejas presentadas por la ciudadanía, las obligaciones de colaboración con otras instituciones del Estado para el cumplimiento de sus funciones y sanciones. En el proyecto de ley, en cambio, se amplía el ámbito de la aplicación de la ley, abarcando no solo el territorio nacional, sino también a la protección y tutela de los ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior, incorporando además principios de aplicación de la ley y basándonos en estándares internacionales de derechos humanos para fortalecer la acción institucional. Sobre los procedimientos planteados en el proyecto propone un procedimiento claro y completo para activar los trámites defensoriales. Se instituye la obligación expresa de las autoridades, servidoras, servidores públicos y particulares de colaborar con la Defensoría en favor de la vigencia y ejercicio de los derechos fundamentales en el país. Si para el esclarecimiento de un hecho la Defensoría del Pueblo considera necesario requerir información porque la ley debe mantenerse en reserva, tal información le será proporcionada por quien la posea, quedando la Defensoría del Pueblo obligada a mantener la misma reserva. La ley vigente considera a las resoluciones simplemente como la culminación de un proceso defensorial, asunto que en la propuesta se modifica, puesto que se las concibe como la esencia del respeto a las normas y principios que promueven la consolidación del Estado constitucional de derechos y doctrina en materia de derechos fundamentales. Es importante resaltar que el proyecto establece que cualquier persona, comunidad, comuna, pueblo, nacionalidad o colectivo, de forma verbal o escrita, podrá dar a conocer a la Defensoría del Pueblo los casos o situaciones de amenaza o violación a cualquier derecho fundamental, para lo que, de ser necesario, se podrá contar con un traductor o intérprete, siendo opcional el patrocinio de un abogado o abogada. En línea con lo indicado, los casos de competencia de la Defensoría del Pueblo serán tramitados en forma rápida y oportuna, procurando la oralidad, sin la exigencia de formalidades que retarden o impiden la resolución del caso que se plantee. En el proyecto integramos la protección de derechos. El proyecto propone la competencia del Defensor del Pueblo para conocer y tramitar casos paradigmáticos de amplio alcance territorial o que por naturaleza requieran atención especial de la institución. A diferencia de la ley vigente, que solamente menciona la promoción y el patrocinio de acciones, el proyecto, adecuando el texto constitucional a su contenido, fortalece los procesos de protección de derechos. Se incluye la facultad de la Defensoría para interponer acción ciudadana. El proyecto faculta a interponer acción ciudadana cuando se produzca la violación de un derecho o la amenaza de afectación de este derecho, sus efectos se extiendan a personas, comunas, comunidades, pueblos o colectivos por la misma causa interpuesta ante autoridad pública no judicial, a fin de que se tome la medida normativa política pública o servicio que resulte más eficaz para impedir o cesar tal vulneración o amenaza. Incluimos un apartado respecto a los derechos de los consumidores y usuarios, y aquí se propone un enfoque de consumo responsable y solidario, pretendiendo una atención al cliente con calidad, calidez, eficiencia, eficacia, buen trato. En este marco se instituye el registro de proveedores de bienes y servicios, estableciendo el proceso de tratamiento, respuesta y sanciones a quienes transgredan derechos de usuarios y consumidores,
lo que permitirá medir el nivel de satisfacción de usuarios y consumidores, verificando además el trámite adoptado y soluciones implementadas ante las quejas de usuarios y consumidores, así como la aplicación de sanciones. El proyecto implementa la obligatoriedad de que los proveedores de bienes y servicios incorporen un registro de reclamos. En el caso de los proveedores de servicios públicos, se establece que la Defensoría del Pueblo asegurará y controlará que los proveedores de servicios públicos incorporen para uso exclusivo de usuarios y consumidores un libro de quejas que recoja las recomendaciones sobre el servicio que prestan. El proyecto implementa un trámite sumario ante la indebida o mala prestación de bienes y servicios, el mismo que se agota en una sola audiencia con base en principios de equidad y justicia, buscando una solución expedita, para lo que las partes procederán a firmar una acta transaccional cuyo cumplimiento será de carácter obligatorio. La Defensoría además podrá realizar una investigación defensorial o implementar cualquier proceso defensorial ante una queja. Sobre las medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato, otra innovación del proyecto. Se puede interponer a cualquier acción u omisión de autoridades, servidoras y servidores, entidades que presten servicios públicos o particulares que amenacen o vulneren los derechos. Sobre la protección contra la impunidad, se presenta como otra innovación, estableciéndose una medida que se aplica en caso de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos o aquellas infracciones cometidas en contra de personas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad, facultando a la Defensoría del Pueblo a interponer cualquier acción formal o informal frente a autoridad o servidor público con la finalidad de evitar la transgresión referida. Sobre informes defensoriales, se posibilita a la Defensoría del Pueblo a que emita informes generales y específicos, los mismos que serán públicos, salvo que se declaren reservados por ley en su totalidad o en partes. De igual manera, podrá emitir informes específicos sobre temáticas o áreas geográficas determinadas, sobre la situación general de los derechos fundamentales en el país, así como de las y los ecuatorianos residentes en el exterior, en los países donde tenga representación, los mismos que serán remitidos a la Asamblea Nacional. Se crea un mecanismo de prevención de la tortura, trato cruel, inhumano y degradante. El proyecto adecúa la legislación interna a las disposiciones de la Convención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes y su protocolo facultativo, aspecto necesario para que el Ecuador implemente un mecanismo nacional de prevención de la tortura. A través del proyecto se crea el mecanismo de la legislación nacional, instituyéndose como tal a la Defensoría del Pueblo, el mismo que estará compuesto por servidoras y servidoras expertos multidisciplinarios. Sobre el acceso a la información pública. A diferencia de la ley vigente, el proyecto incorpora el marco normativo relacionado al acceso a la información pública, unificando la legislación vigente que trata sobre las competencias de la Defensoría del Pueblo y supliendo el vacío de la legislación actual en torno a las consecuencias del incumplimiento del informe anual que deba presentar las personas o entidades que manejen información pública. Se establece sanciones por incumplimiento de las resoluciones de la Defensoría del Pueblo. Establece la posibilidad de imponer sanciones pecuniarias tanto a servidores públicos como a empleados privados y a personas naturales o representantes legales de personas jurídicas de derecho privado. Tales sanciones también se aplicarán cuando exista falta de colaboración o cuando se impide el desarrollo de su gestión, no entreguen información o lo hagan de manera incompleta. Respecto a la promoción de los derechos fundamentales, se faculta a la Defensoría del Pueblo, desde la incidencia en la elaboración, ejecución y evaluación de políticas públicas y en la creación y reforma normativa, para que incorporen un enfoque de derechos fundamentales,
desde los estándares constitucionales e Tiene un minuto, internacionales asambleísta. hasta la generación de procesos de educación, investigación y sensibilización para promover una cultura de respeto y ejercicio de los derechos fundamentales en el ámbito público y privado. Sobre las delegaciones en el exterior, el proyecto fortalece la presencia institucional de la Defensoría del Pueblo en el exterior, determinando las atribuciones en materia de protección y promoción de derechos, los mecanismos de coordinación y colaboración con el servicio exterior, garantizando el acceso de las y los ecuatorianos a las instituciones públicas. La Comisión ha socializado este proyecto en alrededor de 12 ciudades de 12 provincias del país y, por lo tanto, para concluir, señora Presidenta, en virtud de lo manifestado y considerando el carácter garantista de derechos fundamentales de la norma propuesta y la necesidad de articular el marco normativo a las disposiciones constitucionales en procura de viabilizar el ejercicio efectivo del rol atribuido en la norma suprema a la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de garantizar la vigencia y el respeto de tales derechos en pos de alcanzar mejores días para el conjunto de la ciudadanía, se pone a su consideración el proyecto de ley, esperando sus contribuciones y observaciones. Decirle, señora Presidenta, que hay temas muy relevantes relacionados con beneficios para todo el conjunto de la ciudadanía y en este sentido los compañeros miembros de la Comisión de Participación Ciudadana podrán dar una explicación más detallada al respecto y le pido que a continuación pueda intervenir el asambleísta Raúl Patiño. Muchas gracias.